Éxodo 20 del 1 al 3. Éxodo 20 del 1 al 3. Así dice el Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la primera redención, la salida de Egipto, el éxodo. Recordemos que esta primera redención se hizo para hablar de la segunda redención, la cruz, la forma como el hijo de Eva pisó la cabeza de la serpiente y destruyó el mal. Recordemos también que todo lo que sucede a Israel es un tipo de nuestra redención y santificación. Y recordemos el esquema básico del libro del Éxodo. En sus primeros 15 capítulos, el libro del Éxodo habla sobre la redención, una obra de gracia, pura gracia. Entre los versos 15 al 25, el libro de Éxodo habla de la santificación, una obra en que la gracia se combina con la responsabilidad humana. Y en la tercera sección, del verso 25 hasta el final del libro, es la tabernaculización, es decir, Dios morando de nuevo en medio de los hombres, como en los días del paraíso, Dios morando en medio de los hombres. Y estamos viendo la sección que trata sobre la santificación, y estamos ubicados entre las aguas de Mara, recién salieron de Egipto en el desierto, y la base o el pie del monte Sinaí. Y en esta sección entre Mara y Sinaí hemos aprendido muchas cosas acerca de la santificación. No puedo repetirlas todas, pero solamente algunas para recordar. Aprendimos en las aguas de Mara que la santificación es un asunto de diversas pruebas. Aprendimos que la santificación es un asunto de prioridades, de colocar el espíritu sobre el cuerpo y de menospreciar los placeres y necesidades del cuerpo y exaltar al espíritu. Y también aprendimos que la santificación es un asunto de reaccionar con fe en medio de la prueba y no murmurar, etcétera. En el capítulo 16, 17 y 18 seguimos viendo cosas muy importantes sobre la santificación. Y al llegar a nuestro texto hemos llegado al punto más alto. Así como el monte Sinaí es muy alto, hemos llegado al punto más alto del proceso de santificación. Y este punto más alto requiere de una preparación, como vimos en el capítulo 19. Y allí en el capítulo 19 se nos prepara porque viene una escena súper impactante e inolvidable. Uno de los eventos más destacados de la historia de la humanidad. Solo está por debajo de la encarnación y de la cruz. La dación de la ley en el monte Sinaí es un evento tan destacado en la historia de la humanidad que solo es superado por la encarnación y la cruz. Dios con su propia voz entrega su ley. Dios con su propia voz entrega su ley. Y antes de darla, promete que si ellos la escuchan atentamente y la obedecen, serán su especial tesoro. Y esto nos enseña que la redención, ocurrida por pura gracia, produce la relación del hombre con Dios, y la santificación, que es gracia más esfuerzo humano, la profundiza. Repito, la redención produce la relación, pero la santificación la profundiza. Aunque a Israel y a toda la humanidad
esta ley buscaría primero llevarlos a reconocer su maldad y venir a Cristo para tener una verdadera relación con Dios. Es decir, esta ley fue dada para necesitar, para hacer que el hombre vea su necesidad de la segunda redención. En estos israelitas todo opera diferente porque ellos eran redimidos por fuera y esclavos por dentro. Entonces la imagen completa muestra lo que sucede al verdadero creyente. La redención, la salida de Egipto, el éxodo, produce la relación. Es la cruz la que produce la redención. Y luego la ley, el monte Sinaí, la profundiza. Eso opera en nosotros, pero estos israelitas eran redimidos por fuera y esclavos por dentro. Por tanto, la ley fue dada con el propósito de que ellos vieran su propia maldad y necesitaran la segunda redención, la obra de la cruz. Vamos entonces a viajar en la máquina del tiempo para ver esa escena tan impactante de temor, porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación o santificación con temor y temblor. Así que vamos a tratar de meternos, viajar en la máquina del tiempo. Antes de exponer lo que nos toca hoy, viajemos en la máquina del tiempo, metámonos en este poderosísimo drama y veamos cómo Dios habla de viva voz a 2 millones de personas. Así que les pido que activen su imaginación, no para pensar en cosas raras y que no están en el texto, sino para reproducir en sus mentes con su imaginación lo que está en el texto. De esa manera los creyentes usamos legítimamente nuestra imaginación. Así que ajusten sus cinturones de seguridad y vamos a viajar en la máquina del tiempo. Comienzo a leer Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y aconteció al tercer día, cuando llegó la mañana, que hubo truenos. ¡Tran! Imagine los truenos. Y relámpagos. ¡Pum! Imagine los relámpagos. Y una espesa nube sobre el monte. Y un sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se pusieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Aplique el efecto especial de estremecimiento. Todo está temblando, usted, el monte, Moisés, su vecino, le tiembla todo, hasta la caja de dientes, está temblando. Y el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, no sea que Jehová haga en ellos estrago. Y Moisés dijo al pueblo: el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has advertido diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir hacia Jehová, no sea que haga en ellos estrago.
Entonces Moisés descendió al pueblo y les habló. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron a lo lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues para probaros vino Dios y para que su temor esté en vuestra presencia, a fin de que no pequéis. Entonces el pueblo se puso a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la que estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No harás junto a mí dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Y todo el pueblo responde. Ya estamos metidos en este drama. Ahora sí podemos estudiar el preámbulo y el primer mandamiento, que es lo que nos corresponde en el día de hoy. Vamos a volver a leerlos, versículos 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El tema de nuestro pasaje es el preámbulo y el primer mandamiento de lo que Dios habló con voz tronante a sus redimidos. El preámbulo y el primer mandamiento de lo que Dios habló con voz tronante a sus redimidos. Y el título que le hemos puesto a la enseñanza en esta mañana es: con voz tronante, preámbulo y primer mandamiento. Y lo que vemos en nuestro texto son básicamente dos cosas. Número uno, el derecho de la voz tronante, versos 1 y 2. Y número 2, el primer mandamiento de la voz tronante, verso 3. Estamos ubicados en el viaje en la máquina del tiempo en el siglo XV antes de Cristo. Y este es un pasaje poderosamente cristocéntrico, porque el primer Moisés habla del segundo Moisés en su persona y en sus hechos. Por tanto, la aplicabilidad a nosotros al siglo XXI es expedita. Veamos en primer lugar el derecho de la voz tronante. Volvamos a leer el verso 1. Y habló Dios todas estas palabras. Detengámonos en la palabra Dios, en el nombre genérico de Dios, Elohim. Y habló Elohim todas estas palabras. Lo que nos muestra este primer versículo es que por ser Él el creador, Él tiene todo el derecho de ordenarnos su ley. Y esta ley lo que refleja es cómo es Él. Refleja el carácter santo de Dios. Él, por derecho como creador, nos da a conocer su carácter, y de su carácter se desprende toda su ley.
Pero ese derecho no le viene solamente como creador, le viene también por ser el gran redentor. Vean conmigo el verso 2. Yo soy Jehová. El nombre Jehová es el nombre de Dios de pacto. Dios le está hablando aquí a su pueblo del pacto. Este es el pacto de Dios con Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, otra vez Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Eso es redención, de casa de esclavitud. Eso es redención. Él tiene el derecho porque Él es el gran redentor. Él establece con su pueblo una relación al elegirlos soberanamente y redimirlos. Y por eso, siendo el dueño, Él tiene derecho de mandar a su pueblo. Sin embargo, esta ley no es una ley de esclavos ni para esclavitud. Esta es una ley de la libertad. Esa es la ley que Dios da a los libertos. Es una ley que Dios da a los libertados. Y es una ley que cada vez que la obedeces y cada vez mejor, adquieres más libertad. La ley de Dios te lleva, al que está verdaderamente redimido, lo lleva a mayor libertad cada vez. Por eso se llama la ley de la libertad. Porque ella te libera cada vez más del pecado, te libera cada vez más de ti mismo, del yo, del mundo, de las otras criaturas. Esta es la ley de los libertos que les da a los libertos cada vez más libertad. Y por eso ellos la deben obedecer no como un esclavo en servilismo y miedo, sino como un hijo en amor y gratitud a su Padre, el gran Redentor. Pero los hijos de Israel no podían obedecer esta ley porque ellos eran redimidos por fuera, pero esclavos por dentro. Por dentro ellos seguían odiando a Dios e iban a odiar su ley inmediatamente la escucharan, porque el hombre no redimido solo quiere andar por su propio camino. El hombre no redimido es esclavo de su propio yo y aborrece toda clase de ley que no sea su propia ley. Los hombres no convertidos tienen una filosofía única que los domina toda la vida. Quiero que se haga a mi manera. Esa es la filosofía y la esencia del hombre no redimido. Es a mi manera, y si no es a mi manera, no me sirve. Y todos los que no quieran hacerlo a mi manera son mis enemigos, incluido Dios. Por lo tanto, esta ley que les muestra realmente lo que es mejor, porque esta ley es buena, agradable y perfecta, les mostrará a estos israelitas su gran maldad y la necesidad que tienen de un mejor pacto, de una segunda redención. A los que ya somos redimidos nos mostrará la libertad, nos mostrará el aumento de la relación, el aumento de la unión. La comunión nos llevará a mayor unión con el Creador. Dios más adelante les prometerá a estos israelitas la segunda redención. En Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, Dios les promete a ellos un mejor pacto, una segunda redención. Dice: escribiré mi ley en su mente, no en tablas de piedra, sino en su mente, en su corazón. Les quitaré el corazón de piedra, les daré un corazón de carne. Haré que anden en mis mandamientos y los pongan por obra. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán, desde el más pequeño, desde el más nuevito, desde el más niño hasta el más viejo, hasta el más antiguo, hasta el más grande. Todos me conocerán. Y en otra promesa, en Ezequiel 36, ratifica y les dice: los voy a limpiar de todas sus inmundicias y los voy a limpiar de todos los ídolos. Esa es la promesa del mejor pacto, del nuevo pacto. El primer pacto fue dado a estos israelitas para llevarlos a necesitar ese mejor pacto que se cumpliría en la obra de la cruz. Este es el derecho de la voz tronante. Ahora vamos a ver el primer mandamiento de la voz tronante. Y de aquí en adelante vamos a iniciar una experiencia maravillosa.
De aquí en adelante en estas clases vamos a conocer a Dios a través de su ley. Pues cada mandamiento despliega uno o varios de los atributos de Dios, de los cuales se deriva la conducta que Él exige de todos los seres humanos. La escena que acabamos de tratar de recrear, la escena de Éxodo 19 y Éxodo 20, muestra de manera particular un atributo de Dios. Esa escena, bueno, ahí hay varios atributos, pero en particular y en especial un atributo de Dios, que es de donde se deriva el primer mandamiento. Ese atributo que está desplegado allí en la escena es la unicidad de Dios. La unicidad de Dios, es decir, que Dios es único, que solo existe un ser, que es infinito, eterno, inmutable, que subsiste por sí mismo. Ese único ser, la unicidad, el Dios único, viviente y verdadero. También en la escena se ve el poder de Dios, la justicia de Dios. Dios es fuego consumidor. Y en la escena se ve que Dios es un Dios parlante. Parlante significa que habla. Dios es un Dios parlante, no un Dios mudo como los dioses falsos, sino un Dios parlante. Y por lo tanto, esa escena, ese atributo principal y esos otros atributos están mostrando que los dioses de los otros pueblos no son nada. Y como no son nada, no deben ser temidos y deben ser combatidos. No son nada, no deben ser temidos y deben ser combatidos. Así que de esta primera escena y de este primer pensamiento fundamental, lo que Dios le manda a su pueblo es pensar completamente diferente a los que no conocen a Dios. Este es un mandamiento que nos ordena pensar diferente a los que no conocen a Dios. Y esa diferencia entre el pensamiento de los que conocen a Dios y de los que no conocen a Dios, Génesis 3:15, el pensamiento de los hijos de Eva es distinto al pensamiento de los hijos de la serpiente. Comienza en la forma como debemos pensar de Dios mismo. Y eso es lo que es el primer mandamiento. Es la obligación de pensar correctamente de Dios y de abominar y rechazar todo lo que no es Dios. Así que podemos hablar de este primer mandamiento de 4 maneras, de 4 formas. Hablamos primero del primer mandamiento negativo. Primer mandamiento negativo. 8 de los 10 mandamientos comienzan con la palabra no. 8 de los 10 mandamientos son en primer lugar negativos. Entonces el primer mandamiento negativo, hablamos del primer mandamiento negativo. El mandamiento es, como ya dije, no pensar de Dios como los que no conocen al verdadero Dios. Y no considerar como Dios lo que no es Dios. Debemos tener un pensamiento grandioso del verdadero Dios. La escena nos está gritando que debemos pensar siempre que hay un solo Dios viviente y verdadero, el Creador, el Redentor, el Dios de Sinaí, y nuestros pensamientos acerca de Dios deben ser grandiosos. Nuestro pensamiento acerca de Dios, del único Dios verdadero, no es posible pensar en el único Dios verdadero y no pensar que Él es grande. En las iglesias donde Dios es pequeño y el hombre es grande, están totalmente extraviados. Lo correcto es que Dios sea grande y el hombre pequeño. Entonces, lo primero es tener un pensamiento
grandioso del único y verdadero Dios. La palabra Dios y la palabra grande siempre deberían ir juntos. Yo me percibí de eso hace algún tiempo y hice un cambio en mi forma de hablar. Algunos de ustedes han chateado conmigo por WhatsApp y ustedes se dan cuenta que cuando yo le respondo algo, yo le respondo más o menos así: que nuestro gran Dios te bendiga. Ustedes se han dado cuenta de eso, y eso fue de un tiempo para acá. Yo decidí, la gran resolución en mi corazón, que la palabra Dios y la palabra grande son inseparables. Dios tiene que ser grande. Si Dios no es grande, no es Dios. Dios tiene que ser grande. Y Él está mostrando aquí, cuando nos exige que no haya dioses falsos, su grandeza para aplastar los falsos dioses. Nosotros debemos abominar y execrar y luchar contra los falsos dioses, contra lo que no es Dios. Así que el primer mandamiento negativo es no aceptar dioses falsos, porque el gran Dios está dominando nuestro corazón. Eso es lo que este mandamiento manda en forma negativa: no aceptar dioses falsos, porque el gran Dios está dominando nuestro corazón. Este primer mandamiento prohíbe la idolatría. Algunos creen que es el segundo mandamiento el que prohíbe la idolatría, porque prohíbe hacer imágenes. No, la idolatría comienza a ser prohibida en el primer mandamiento. Prohíbe la idolatría. Y ojo, este mandamiento exige exclusivismo. Este mandamiento exige absolutismo, y este mandamiento exige monoteísmo verdadero. Exclusivismo, absolutismo y monoteísmo verdadero. El gran Dios es exclusivo, no inclusivo. No hay otras cosas que se puedan colocar junto a Él. No se puede incluir nada como Dios. Lo que no es Dios debe ser rechazado y colocado lo más lejos posible de Él. Dios es exclusivo, por tanto nuestro pensamiento debe ser exclusivista. Dios es absoluto, no relativo. Su existencia y su palabra no tienen discusión ni objeción. Exclusivismo, absolutismo, y Dios es uno solo: el Dios creador, el Dios redentor, el Dios del monte Sinaí, uno solo. Monoteísmo, no politeísmo. Los hijos de la serpiente son idólatras politeístas. Los hijos de Eva somos monoteístas, exclusivistas y absolutistas. Todo eso exige el primer mandamiento negativo. Pero ahora debemos hablar del primer mandamiento positivo. Si hay negativo, tiene que haber positivo. Solo 2 mandamientos de los 10 son positivos: honra a tu padre y a tu madre, y acuérdate del día de reposo. Solo esos 2 son positivos. Pero los que son negativos tienen positivo, y los que son positivos tienen negativo. Esa es la forma correcta de estudiar esta ley. Todo mandamiento negativo implica el mismo mandamiento en forma positiva. ¿Cuál es la forma positiva de no tendrás dioses ajenos delante de mí? El mismo Moisés nos la da en Deuteronomio 6. Vayan conmigo a Deuteronomio 6, del 4 al 5, y vamos a leer el primer mandamiento en forma positiva. Deuteronomio 6, del 4 al 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuál atributo les dije que dominaba la escena del monte Sinaí? Unicidad. Jehová uno
es. Y ahora viene el mandamiento positivo. Amarás, eso es positivo. No tendrás, eso es negativo. No tendrás dioses falsos. Amarás al Dios grande, único y verdadero, pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento positivo. Ahora, ¿qué es lo que Dios te exige cuando te exige que lo ames? Te exige que te entregues totalmente a Él. Te exige que te entregues totalmente a Él. Aquí es donde muchos de nosotros nos hemos extraviado en el camino de la madurez. Porque cuando nos convertimos, Dios puso en nuestro corazón, Él pone en nuestro corazón el querer y el hacer, pero nosotros tenemos que ejecutar. Cuando nos convertimos, Dios puso su amor en tu corazón, y ese amor que Él puso en tu corazón te exigía que te entregaras totalmente, pero después de un tiempo tú lo olvidaste y no perseveraste en entregarte totalmente a Él. El que persevera todos los días en entregarse totalmente a Él es el único que alcanza madurez. Los demás entran al club de los tibios. Solo el que ama, y amar es entregarse totalmente a Él. Todos los días madura. Pero amar no es solamente entregarse totalmente a Él, es morir al yo, porque el enemigo del amor es el yo. Dios entró a nuestra alma para destruir al yo, pero Él no lo destruye si yo no lo destruyo. Yo tengo que ir contra mí mismo para que el amor de Dios crezca en mi corazón. Nos preguntamos por qué nos enfriamos tan fácilmente, por qué perdemos el santo fervor y el entusiasmo hacia Dios, porque no estamos activos diariamente en la muerte contra el yo. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a ir contra nosotros mismos. El que no va contra sí mismo mata el amor. Cuando usted deja predominar el yo, el amor muere. Cuando usted mata el yo, el amor crece. Pero amar a Dios no es solamente morir al yo, sino obedecer todos sus mandamientos, lo cual es muy claro en toda la escena. Y en último lugar, atención a esto que es muy importante: amar a Dios con todo el corazón significa estar dispuesto a padecer todo tipo de aflicciones por Él y para su gloria. La persona que no está dispuesto a padecer aflicciones por Él y para su gloria no lo ama. Así que el primer mandamiento positivo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A este Israel, al primer Israel, Dios le da esta luz, pero no le da la fuerza. Es al segundo Israel, al redimido por la cruz, al cual Dios le da la luz y la fuerza. Solo los redimidos por la cruz tenemos poder de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Pero algunos se olvidan de lo que el Espíritu Santo pone en su corazón, se enredan en las cosas del mundo, dejan que el yo vuelva a predominar sobre ustedes, y entonces bienvenidos al club de los tibios. Número 3, hablamos de primer mandamiento negativo, hablamos de primer mandamiento positivo. Ahora debemos hablar de primer mandamiento espiritual. La prohibición de los ídolos no es solamente la prohibición de Dagón, Moloc, Quemos, Baal y Aserá. No, la prohibición de los ídolos es la prohibición también de los ídolos del corazón. El Señor Jesús lleva a lo más profundo del espíritu cada mandamiento. Esa es la otra forma como debemos estudiar la ley. Lo negativo trae positivo, pero lo segundo es:
cómo el Señor Jesús lleva cada mandamiento a su mayor profundidad espiritual. Este primer mandamiento el Señor Jesús lo lleva a su mayor profundidad espiritual cuando dice: no podéis servir a dos señores, amarás a uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y al joven rico le dice: anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígame tomando su cruz. Así que Cristo profundiza este mandamiento condenando todos los ídolos del corazón. Y los ídolos del corazón más importantes, ya los mencioné, son el yo. El yo debe morir. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cada día tome su cruz y sígame. El mundo es el otro gran ídolo del corazón. Y dentro de las cosas mundanas, el gran ídolo del mundo es el cuerpo, el culto al cuerpo, los placeres, las necesidades del cuerpo, los deleites, la comida, el deleite íntimo de las relaciones íntimas. Ídolos del corazón. Y el otro gran ídolo es las otras criaturas. El deseo de tener el amor de otras criaturas en vez de tener el amor del Creador. El Señor Jesús en su ley condena tales cosas. Por eso la ley de Moisés puede ser llamada también ley de Cristo cuando el Señor Jesucristo la profundiza. Y por esa razón la mortificación de los ídolos del corazón es parte del primer mandamiento. Hemos hablado entonces de primer mandamiento negativo, primer mandamiento positivo, primer mandamiento espiritual, y ahora vamos a hablar de primer mandamiento avanzado. Primer mandamiento avanzado. ¿Qué queremos decir con primer mandamiento avanzado? Que vemos con el avance de la revelación, con el avance de la historia de la revelación, que el Dios que se reveló en el monte Sinaí es un Dios trino. Es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, el cumplimiento del primer mandamiento nos lleva a reconocer como Dios solamente a la Santísima Trinidad. Dios Padre eterno, Dios Hijo eterno, Dios Espíritu Santo eterno. El primer mandamiento avanzado es reconocer como único Dios viviente y verdadero y no colocar ningún ídolo delante de Él, a la Santísima Trinidad. El Dios único, viviente y verdadero es un Dios trino. Incluso si ustedes leen bien el texto, se van a dar cuenta de que Jehová habla de Jehová, y eso muestra ahí la pluralidad que hay en Dios. Jehová habla de Jehová. Dios habla de sí mismo y hay una pluralidad de personas. ¿Cuál es el castigo por violar el primer mandamiento? Aquí no aparece, pero aparece en el resto del Pentateuco. ¿Cuál es el castigo por violar el primer mandamiento? La pena de muerte. La pena de muerte es el castigo por violar el primer mandamiento. ¿Cómo vemos a Cristo en esto que se llama con voz tronante el preámbulo, con voz tronante, preámbulo y primer mandamiento? ¿Cómo vemos a Cristo en esto? Ya lo mencioné. Lo vemos en la necesidad de un mejor pacto, en la necesidad de un nuevo pacto, en la necesidad del pacto de la cruz. Escuchen bien, la ley no fue dada para llevarnos a la salvación. La ley fue dada para mostrarnos cómo es Dios, y al mostrarnos cómo es Dios, que veamos cuánta maldad hay en nosotros y cuánto necesitamos de la cruz. Esos son los propósitos de la ley. La ley fue dada para eso. Así que en toda esta escena, Dios está tratando de una manera con los israelitas, dándoles un tutor o mentor que los iba a llevar hasta Cristo. En el caso nuestro, que ya tenemos la segunda redención,
La ley lo que hace es aumentar nuestra libertad. La ley aumenta nuestro gozo. La ley aumenta nuestra comunión con Dios. La ley aumenta nuestro amor. La ley aumenta nuestra felicidad. Entonces, vemos a Cristo en el pasaje en la necesidad de esa segunda redención. Pero también vemos a Cristo en Moisés. Cristo es el segundo Moisés que saca al segundo Israel, la iglesia, y lo libra del segundo faraón, lo libra del segundo Egipto, que es el mundo, y lo libra del segundo faraón, que es el diablo, y lo lleva al segundo monte, que es el monte de las bienaventuranzas. Hay dos montes relacionados en esta historia: el monte Sinaí, donde se escuchó la voz tronante, y el monte de las bienaventuranzas, donde se escuchó de nuevo la voz de Dios, pero no una voz tronante, sino un silbo suave y apacible. La voz suave y apacible de Cristo, la voz de la gracia. Y en estos dos montes vemos la simetría de Dios por medio de su voz. La voz tronante, el fuego consumidor del monte Sinaí, la ley que muestra el carácter santo de Dios y lleva a los pecadores a Cristo, y la voz suave y apacible del monte de las bienaventuranzas, donde Cristo muestra la ley de Moisés más profundamente y con su amor cautiva a los pecadores que están trabajados y cargados por la acción de la ley, para que vengan a Él y Él los haga descansar, para que quite sus cargas, para que quite su condenación, para que quite su miedo, su alienación, y los lleve de nuevo al gran Creador, una relación de amor eterna con el gran Creador por medio de ese silbo suave y apacible que nos da la luz y nos da la fuerza. El monte Sinaí solo da luz, no da fuerza. El monte de las bienaventuranzas da la luz y da la fuerza. Y por eso nos permite profundizar la relación establecida con Él y querer obedecer de todo corazón la ley de Cristo, la cual nos hace su especial tesoro si la obedecemos. La simetría de Dios, voz tronante, voz suave y apacible. La aplicación de este pasaje salta a la vista, está a flor de piel. El derecho que le atribuimos al gran Creador es el mismo derecho que tiene Cristo. Es el derecho de Cristo porque Él es nuestro Creador y Él es nuestro Redentor. Así que cuando hablamos del derecho de la voz tronante, estamos hablando del derecho de Cristo, porque Él nos compró, nos redimió con su sangre. Vayan conmigo a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 9 y 10. El derecho de la voz tronante es el derecho de Cristo. Apocalipsis 5, 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido. El segundo éxodo, con tu sangre para Dios. Ahora somos posesión de Él, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué dijo en Apocalipsis en Éxodo 19? Vosotros me seréis un reino de gente santa, un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Así que el derecho de la voz tronante es el derecho de Cristo. Y el primer mandamiento de la voz tronante es el primer mandamiento de Cristo. El primer mandamiento de Cristo es el primer mandamiento de Moisés, pero expandido. Cristo es el dador de la ley por medio de Moisés y luego Él expande la ley y hace que nosotros la obedezcamos en lo que podemos llamar la ley de Cristo, la cual se concentra en los ídolos. Bienaventurados los pobres en espíritu, esos son los que dan muerte al yo. No os hagáis tesoros en la tierra, esos son los que luchan contra toda mundanalidad. No se apeguen al amor de las criaturas. El que ama padre, madre, esposa o hijos más que a mí, no es digno de mí. Esa es la ley de Cristo. El primer mandamiento se dirige a los ídolos. Todos los ídolos del corazón deben ser mortificados. Lo ordena Cristo en su primer mandamiento. Así que, aunque hemos escuchado la voz suave y apacible, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como si hubiéramos estado presentes en el Sinaí. Porque la santidad se perfecciona en el temor de Dios y porque está escrito: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así que escuchamos la voz suave y apacible, pero también vivimos en la voz tronante. Que nuestro gran Dios nos ayude. Inclinemos nuestro rostro. Gran Creador todopoderoso, hoy podemos decir que hemos escuchado también tu voz por medio de la exposición de tu palabra. Tu Espíritu está en medio de nosotros haciendo que tu palabra nos impacte, que prestemos atención a ella, que comprendamos mejor la verdad contenida en ella y que lleguemos a tomar grandes resoluciones del corazón. Señor, no permitas que olvidemos las resoluciones de nuestro corazón, que no seamos como el hombre insensato, que se mira en un espejo y después se va y se olvida cómo era, sino que seamos de los que perseveran en la entrega total a Dios día tras día. Señor, te ruego que le permitas a esta congregación avanzar hacia la madurez. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.